Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mormón. En la clase anterior estudiamos el libro de Elamán, capítulo número 7. Estudiamos el gobierno que tenía los nefitas en esa época, aproximadamente unos 23 años antes de Jesucristo. Y en este tiempo, el gobierno de los nefitas estaban infiltrados muchos ladrones conocidos como la banda de Gadiantón. Cualquier parecido es pura coincidencia. Vamos a leer lo que dice. Vamos a regresar al capítulo número 7, versículo número 4. Dice: Y al ver al pueblo que estaba estando en una terrible iniquidad, y que aquellos ladrones de Gadiantón ocupaban los asientos judiciales, habiendo usurpado el poder de la autoridad del país, pasando por alto los mandamientos de Dios y en ningún sentido siendo rectos ante él, negando la justicia de los hijos de los hombres, en el 5, condenando a los justos por motivo de su rectitud, dejando ir impunes al culpable y al malvado. Ok, ¿qué quiere decir esto? Pues simplemente a los que eran inocentes, los que les encontraban inocentes, pues de alguna forma conseguían testigos falsos, o de alguna forma les condenaban a los que eran inocentes, y a los que eran culpables los dejaban ir por, por su dinero o por cualquier motivo, me imagino político, para que ellos puedan salir libres, y al malvado le dejaban ir libre. Entonces, como enseñamos en la clase anterior, el libro de Mormón parece que hubiera sido escrito en la semana pasada, nada más. Ahora la pregunta es, si es que nosotros nos hubiera tocado vivir en esta época, ¿qué es lo que haríamos? Tal vez tendríamos dos opciones. Una opción, no hacer nada, simplemente decir: no, ni siquiera hablemos del gobierno, no, ni siquiera hablemos de esta política, no hagamos nada, simplemente veamos, no hacemos nada. La otra es, pues, llamar al arrepentimiento a todo el pueblo, incluido al gobierno, llamar al arrepentimiento a todos. Nefi lo que hace, el versículo número 6 en el capítulo número 7 de la semana pasada, lo que vimos, es que se pone a orar. Se pone a orar, le dolía tanto el corazón por la gran iniquidad que tenía el pueblo. Comienza a enseñar, a llamar al arrepentimiento. Algunos se cambian su corazón y se arrepienten, pero muchos no. La iniquidad era tan grande, incluido en el gobierno, mejor dicho, más era en el gobierno, que fue muy difícil para Nefi, hasta que aparece un desconocido. Y estamos entrando a la clase de hoy. En Elamán 13 vienen las profecías de un señor que aparece por ahí, un señor llamado Samuel, que era un lamanita, conocido como Samuel el Lamanita. Las profecías de él van desde el capítulo número 13 al 15, inclusive. Y también veremos el capítulo número 16, que es el último capítulo del libro de Elamán, y terminaremos Elamán. Y Dios mediante, la próxima semana empezaremos tercer Nefi. Samuel era un desconocido para ellos, era un lamanita. Todos ellos eran nefitas. Vamos a leer el versículo número 2 para leerlo, para entenderlo. Y aconteció que en este año un tal Samuel, un lamanita, llegó a la tierra de Zaraemla y empezó a predicar al pueblo. Y ocurrió que por muchos días predicó el arrepentimiento al pueblo, y lo echaron fuera, y se hallaba a punto de regresar a su propia tierra. Entonces, ¿qué sucede aquí? Primero, algo extraño, porque lo normal sería que los nefitas vayan a predicar el evangelio a los lamanitas, pero aquí era todo lo contrario. Un lamanita, uno, porque no eran muchos, uno, vino hacia el pueblo nefita a predicarles el evangelio. Esto ya estaba extraño. Los nefitas no aceptaban esto. Aplicado en nuestros días sería como un misionero tabaleño enseñando a otra persona. Y esa otra persona puede decir: ¿pero qué me puede enseñar a mí este tabaleño si yo sé más? ¿Qué me enseña a mí este tabaleño? Algo así. Les tenían enfocado de que era la manita, enfocado de que él no podía enseñar nada. Y además la iniquidad que estaba en el pueblo infiltrada, pues se les hacía difícil recibir a una manita y que él les llame al arrepentimiento. Tan duro fue esto que Samuel la manita piensa regresar a su tierra. Versículo 3. Mas he aquí, vino a él la voz del Señor, de que volviera otra vez y profetizara al pueblo todas las cosas que le vinieran al corazón. Samuel la manita se estaba yendo. Dijo: ya estoy pensando irme, y probablemente ya dio sus primeros pasos de regreso para su tierra, la manita. Y viene una voz del cielo y dice: a ver, Juanbrito, ¿a dónde vas? Y Samuel la manita probablemente le dijo: pero es que esto ya están muy inicuos, ya está infiltrada la iniquidad y es bien grande, regrese. No, bonito.
regrese a predicar el evangelio, ¿ah? Profetizar, ¿no? Versículo 3, regrese otra vez a profetizar al pueblo, a profetizar al pueblo. ¿Y cómo sabe esto? Por medio de una voz, o mejor dicho, un mensaje de voz, como decimos en WhatsApp, un mensaje de voz. Un mensaje de voz audible, ¿no? Es audible. Esto vemos en las escrituras algunas veces, por ejemplo, cuando se bautizó Jesucristo, oímos una voz del cielo. Cuando vino Jesucristo al continente americano, también oímos una voz del cielo. Cuando José Smith estaba orando, oímos una voz del cielo. Bueno, se escucha algunas veces en las escrituras esta voz del cielo que dice directamente, pero también los mensajes vienen o pueden ser percibibles. O sea, que tú percibes el mensaje en tu corazón y en tu mente. Dios habla por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla a tu mente y a tu corazón. A tu mente y a tu corazón. Y tú sabrás que el Señor te está bendiciendo, que el Señor te está guiando, que el Señor te está dando el mensaje para ti. Y tú sabrás ciertas cosas de tu vida que el Señor está diciendo, tú tienes que hacer esto para el bien tuyo y para el bien del Señor o porque se cumplen los propósitos de Dios. Estos mensajes son interesantes. Y luego como vimos en la clase anterior, en Elaman 7, versículo 13, cuando Nefi abrió la boca y simplemente el Espíritu le ayudó y habló, pues ¿qué cosa es lo que hablamos? ¿Qué es lo que predicamos? Como dice aquí que regrese y predique. Versículo 3 otra vez. ¿Y qué es lo que predicamos? Lo que predicamos es lo que tenemos en nuestro corazón. Lo que viniera de nuestro corazón. ¿Y qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que atesoramos en nuestro corazón? Eso, si son cosas buenas, pues eso es lo que hablamos. Simplemente abrimos la boca y el Espíritu será lleno y seguimos hablando. Ok, luego en el versículo número 4, también tenemos que entender que Samuel la manita se va. Estaba yendo, Dios le dice que regrese y no le dejan entrar a la ciudad. Entonces lo que hace es subirse a la muralla. O sea, mira, que aquí hay otro mensaje que dijo Santiago en la Biblia. O sea, no solo somos oidores, sino hacedores, porque bien pudo haber hecho Samuel la manita irse, oír que Dios dice regresa, bonito, a ver, regrese, y bien pudo haberse ido nada más. Entonces no solo oímos o percibimos, sino que también somos hacedores. Ok, vamos al 4, dice, y aconteció que no permitieron que él entrara en la ciudad, por tanto fue y subió sobre la muralla, y extendió la mano y clamó en alta voz, y profetizó al pueblo todas las cosas que el Señor le puso en el corazón. Entonces ese es el secreto. ¿Tienes un buen corazón? Bueno, entonces solo abre la boca y el Espíritu te dirá todo lo que tienes que decir y saldrá todo de tu corazón y predicarás de esa forma. Eso es lo que hizo Samuel la manita, predicó. Y una de las predicaciones que él hace, versículo número 5, dice que en 400 años se acabará el pueblo de los nefitas, se terminará. Esto no les importó mucho porque realmente si es que viene alguien ahora, actualmente, y te dice que en 400 años se va a terminar toda la sociedad, eso sería más o menos como los nietos de mis nietos o los hijos de mis bisnietos, o sea, falta bastante 400 años, eso no les importó mucho realmente. Luego Samuel la manita en el versículo número 6 le dice, y nada puede salvar a los de este pueblo sino el arrepentimiento, y la fe en el Señor Jesucristo. Y esto ya habíamos hablado en la clase de la fe, ¿no? Que podemos tener fe en cualquier cosa, en una pata de conejo, en una estatua, podemos tener fe en una persona, en un equipo de fútbol le tenemos fe. O cuando estás jugando fútbol le dice, patea con fe, y patea pero con toda la fe y mete gol. O sea, podemos tener toda esta fe, pero toda esta fe no nos salva. ¿Cuál fe la que nos salva? O una fe de salvación. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Arrepentirse y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que enseña Samuel la manita. Luego dice en el versículo número 7, alegres y buenas nuevas. También tenemos otra enseñanza más. En el versículo número 12 dice que no se destruye todo el pueblo porque hay un puñado de justos. Versículo número 12. Sí, hay de esta gran ciudad de Zarahemla porque he aquí es por causa de los que son justos que se han salvado. O sea, el pueblo ya estuviera destruido si no fuera por unos cuantos justos.
o santos que hay en el pueblo. Es como cuando, por ejemplo, un país quiere atacar a otro país y la anuncia. Le dice, primero, cierra la embajada del país que va a atacar, cierra la embajada y ya les dice a sus compatriotas, salgan de ese país, salgan. Entonces, ellos esperan un tiempito para que los compatriotas salgan de ese país y atacan. Es más o menos eso, ¿ya? Es como ese país no ataca hasta cerrar su embajada y sacar a los suyos. Es algo parecido. O sea, el Señor no termina al pueblo, no lo acaba al pueblo, no lo destruye hasta sacar a los santos. Es como la iglesia, ¿verdad? Primero la iglesia saldrá y luego vendrá el fin. Que eso lo estudiamos el año pasado en Apocalipsis, ¿recuerdan? Tenemos el pueblo y luego empieza a profetizar las maldades del pueblo nefita. Versículo número 20, donde dice, han puesto su corazón en las riquezas. Ok, ahora habla de dinero. Les dice, han puesto el corazón en sus riquezas. Hablamos del corazón que tienen en el corazón. Bueno, el corazón estaba puesto en sus riquezas. No tenían nada más que poner el corazón en sus riquezas. Es dinero. Ok, ahora quiero enseñar algo. El que dice que el dinero no es importante, para él, yo pienso que está mintiendo. El dinero es importante, no solo importante, muy importante. Porque si no, por ejemplo, un misionero en el campo misional, ¿cómo se mantendría sin dinero? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo construiríamos capillas y templos si no tenemos dinero? ¿Que piensan que es gratis? ¿Que piensan que viene el milagro y se hace? No, no, se hace con dinero. Muchos trabajadores. Ahora la construcción del templo de Quito, es día y noche que están trabajando ahí para que se termine y la obra es grandísima. Todo eso se hace con dinero. El dinero es muy importante para mantener, para ayudar. Si tú puedes ayudar a otra persona, necesita comida, bueno, tienes que conseguirla. Es muy importante el dinero. Si vas a la capilla, si no hay en dónde sentarse, necesitas dinero para comprar sillas. O sea, el dinero es muy importante. Solo que nuestro corazón no lo ponemos en las riquezas, sino las riquezas es las que nos ayudan a nosotros. Es como lo importante aquí es Dios y el apoyo es el dinero. No el dinero es lo importante y el apoyo es Dios. No, 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 es al revés. Entonces, lo importante aquí es Dios y el apoyo es el dinero. Como decía un amigo, ¿cómo es que decía él? El ataúd no es tan grande para llevar tantas cosas. Esta es la idea que él decía. Como el ataúd no es tan grande para llevar todo lo que tienes. Ahora, ¿qué es lo que nos llevamos? No nos llevamos lo que tenemos, sino nos llevamos lo que dimos. Nos llevamos lo que dimos, no lo que tenemos. Es como la escritura que dice hacer tesoros en el cielo, en donde no se dañan, se corrompen, etc. Entonces, el tesoro se hace en el cielo. Ese es el más importante. Esto les decía a los nefitas, porque ellos habían puesto el corazón en las riquezas. Recuerden que aquí hay una lista más. O sea, robaron por tener riqueza, poder. Mira, aquí hay una lista más en el versículo número 22. En el medio dice, sí, vuestros corazones no se allegan al Señor, sino que se hinchan con desmedido orgullo hasta la jactancia y la mucha vanidad, envidias, riñas, malicia, persecuciones, asesinatos y toda clase de iniquidad. O sea, mucha clase de iniquidad. Y lo peor de todo es que le dicen, ¿saben qué, señores nefitas? Los lamanitas son mejores que ustedes. Y eso sí que fue terrible. Porque recuerda que Samuel Lamanita estaba jugando de visitante, o sea, estaba en la casa de los nefitas. Y que les venga a decir, ¿sabe que ustedes no valen? Los lamanitas son mejores que ustedes. Eso dice en el versículo número 26. He aquí, sois peores que ellos, refiriéndose a los lamanitas. Porque así como vive el Señor, si viene un profeta entre vosotros y os declara la palabra del Señor, la cual testifica de vuestros pecados e iniquidades, os irritáis con él y lo echáis fuera, y buscáis toda clase de maneras para destruirlo. Sí, decís que es un profeta falso, que es un pecador y que es el diablo, porque testifica de vuestras obras son malas. Luego de esto, en el capítulo número 14, nos enseña sobre las señales del nacimiento de Jesucristo. Estas señales veremos un poco más en la próxima clase
y tendríamos una especie de Navidad en septiembre. Vamos a ver las señales. ¿Ya? En versículo número 2 dice, faltarán 5 años. Estamos en el capítulo 14. Faltarán 5 años y vienen las señales. Versículo número 3 dice, no habrá oscuridad en la noche anterior a su venida. Versículo 4, entonces habrá un día y una noche y un día que viene siendo lo mismo. Versículo número 5, una estrella nueva. Versículo número 6, muchas señales y prodigios. Y algunas señales más que nos dice. Luego nos habla un poco de doctrina. Aquí nos enseña Samuel la manita como desde el versículo número 11 hasta el versículo número 19. Y después del 19 nos empieza a dar señales de la muerte de Jesucristo. ¿Ya? Vamos primero del versículo número 11. Dice, y oiréis mis palabras, le dice Samuel la manita. Luego le dice, a fin de que oigáis. Le dice, oigáis, decir, escuchen, día, oigan. Pero ¿qué cosa oigan? Abajo dice, al último dice, condiciones del arrepentimiento. Cuando hablamos de condiciones del arrepentimiento, estamos hablando sobre los pasos del arrepentimiento. Sobre, yo tengo que arrepentirme, bueno, pero más o menos te ayuda a unos pasos. Primero tienes que saber que has pecado, o sea, reconocer el pecado, sentir pesar por ese pecado, pedir perdón a Dios porque pecaste y perdón también a tu semejante, a la persona que fallaste, que le cometiste el error, que, bueno, pedir a Dios y a tu semejante. Luego restituir el pecado, como si robaste, tienes que devolverlo, restituir el pecado, no volverlo a hacer nunca más. Y hay un paso más, otro paso, no volverlo a hacer nunca más. Y hay otro paso más que Elder Holland lo puso, es seguir a Jesucristo. Porque en estos 5 pasos no dice Jesucristo, pero el último paso, Holland dice, y tenemos que seguir a Jesucristo. Es lo que dice en el versículo número 12. Dice, la venida de Jesucristo, comienza a hablar Samuel la manita. Versículo número 13, al versículo 12 al final dice, creéis en su nombre. Venida de Jesucristo, creéis en su nombre. Versículo 13 leemos todo. Dice, y si creéis en su nombre, os arrepentéis en todos vuestros pecados para que de ese modo logréis una remisión de ellos por motivo de los méritos de Él. ¿De cuál Él? De Jesucristo. Remisión es la palabra clave. ¿Qué es remisión? Bueno, remisión es el perdón, la expiación, el trabajo que hizo Jesucristo para que nosotros seamos perdonados nuestros pecados. Remisión. Versículo número 14, 15. Y he aquí, os doy además otra señal, sí, una señal de su muerte. Versículo número 15. Pues he aquí, de cierto tiene que morir, para que venga la salvación, sí, a él. Él corresponde y se hace necesario que muera para efectuar la resurrección de los muertos, a fin de que por este medio los hombres sean llevados a la presencia del Señor. Versículo número 16. Sí, he aquí, esta muerte lleva a efecto la resurrección y redime a todo género humano de la primera muerte. Esta muerte espiritual porque hallándose separados de la presencia del Señor por la caída de Adán, todos los hombres son considerados como si estuvieran muertos, tanto en lo que respecta a cosas temporales como cosas espirituales. Entonces, sin Jesucristo es como si estuvieras muerto. Si no aceptas la salvación de Jesucristo es como si estuvieras muerto. Hay dos, la muerte física, la muerte espiritual. Si no aceptas a Jesucristo, viene la muerte espiritual. En el versículo número 17 es lo que yo le estaba contando que encontré. Y es un resumen de los versículos que hemos leído. Ok, versículo 17. Pero he aquí, la resurrección de Cristo redime al género humano, sí, a toda la humanidad, y la trae de vuelta a la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es la resurrección? ¿Qué es lo que trae la resurrección según el versículo número 17? Leo de nuevo la primera parte. Pero he aquí, la resurrección de Cristo redime. ¿Qué cosa? A ver, ¿cómo, hermano Germán? Que la resurrección redime. Ok, mira, a ver, vamos por partes. ¿Qué tal si yo les pregunto a ustedes, a ver, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para nosotros resucitar? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para resucitar? Entonces me dirá alguno de ustedes, me dirá tal vez, es gratis.
es gratis, porque por medio de Jesucristo todos resucitaremos. Bueno, a ver, nada es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida. Si alguien te dice, te invito a comer, o simplemente dice, oye, qué buena esta comida, qué rica esta comida, y lo bueno que fue gratis, bueno, nada es gratis. Siempre hay un objetivo, qué chiste. Bueno, mira, cuando Jesucristo tuvo que morir, pues, cuando Jesucristo resucita, y nosotros podemos resucitar, pero es que hubo un precio que pagó Jesucristo. Pero aquí dice que, leo de nuevo el 17, pero he aquí, la resurrección de Cristo redime a todo género humano. Entonces, ¿qué? La resurrección de Jesucristo, viene la expiación. Bueno, con la resurrección de Jesucristo está hecho el trabajo. A ver, hermanos, sigo sin entender. ¿No había dos tesis en el cielo? Luz de la mañana no dijo que todos querían que se salven. Bueno, Jesucristo también quiere que todos se salven, pero no malentienden. Por ejemplo, 1 Nefi 10:21 dice que ninguna cosa impura morará en la presencia de Dios. Ok, mira, hay un señor que no recuerdo el nombre, no es miembro de la iglesia, que las autoridades generales siempre lo citan a él, y no es miembro. Él dijo una vez más o menos esto. Dijo que cuando nosotros nos presentemos a la presencia de Dios y le digamos, Padre Celestial, ¿sabes qué? Aquí estoy, júzgame con justicia las cosas que he hecho, cosas buenas, y perdóname las cosas que hice mal, o júzgame con misericordia las cosas que hice mal, y perdóname, y no importa lo que yo te diga o haga, que se haga tu voluntad. Y esa es la clave. Esa es la clave. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos redimidos, que seamos perdonados, que vivamos en la presencia de Dios. Esa es la voluntad de Dios, ser redimidos. Y eso es lo que hizo Jesucristo, para eso vino, para redimir a todo el género humano. Entonces, que se haga tu voluntad. Pero si estamos en ese momento con Jesucristo y nosotros no queremos estar con Él, o sea, queremos pecar, queremos seguir en el pecado, entonces ahí es cuando el Señor nos dirá, bueno, que no se me haga mi voluntad, dice Dios, sino la tuya. Está bien, o sea, no te puede tener ahí obligándote, que se haga tu voluntad. Si quieres ir a las tinieblas de afuera, pues ya está bien, estás en tu derecho, puedes irte. Si no aceptas este plan, bueno, ándate para allá. Si quieres a un grado de gloria, bueno, pero si tú vas allá y le dices, Padre Celestial, que se haga tu voluntad, traté de hacer lo mejor que pude en la tierra, me esforcé, etcétera, y Él conoce, ¿no? Pero no importa lo que yo diga, que se haga tu voluntad, la voluntad de Dios es salvación. Versículo número 18, pues dice que los que se arrepienten no serán talados, y los que sí se arrepienten, pues serán salvados. Versículo número, y no tendrán la muerte espiritual. Ahora, entonces, resumiendo el 19. Por tanto, el que se arrepiente, a ver, vamos todo de nuevo. Por tanto, arrepentíos, no sea que por saber estas cosas y por no cumplir os dejáis caer bajo la condenación y seáis arrastrados a la segunda muerte. Ok, muy bien, entonces, si no te arrepientes, serás condenado. ¿Qué es esta condenación? Perder bendiciones. Condenación es perder bendiciones. Y caes en la segunda muerte. La segunda muerte es no poder vivir con Dios, simplemente no aceptas el Evangelio, no aceptas la remisión de tus pecados o expiación de Jesucristo. En el versículo 20 comienza a dar señales, deja ahí la doctrina un poco y comienza a dar señales, a mover la manita, señales de la muerte de Jesucristo por el viejo mundo. Pero en América van a tener unas señales, es lo que dice Samuel la manita. Versículo número 20 dice, las señales de su muerte: va a haber oscuridad del sol. Versículo número 21, habrá truenos y relámpagos. O sea, y también en el versículo número 20 dice que va a haber 2 noches, mejor dicho, 2 días y una noche, que van a ser una sola noche. Lo que fue contrario en el nacimiento, ¿verdad? En el nacimiento fue un día, una noche y un día, que será un solo día. También va a haber truenos, versículo número 21, habrá truenos, relámpagos. En el 22 se partirá por la mitad. El 23, grandes tempestades, montañas se harán llanas, y en el llano, en el valle habrá montañas, o sea, una catástrofe total. 24, ciudades enteras se destruirán, quedarán desoladas otras. Y en el 30 continúa con la doctrina.
y aclara un poco más. Versículo número 30, seguimos en el capítulo 14, dice que el que perece, perece por causa de sí mismo. Luego en el capítulo número 15, versículo número 7, habla sobre la fe y el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento puede cambiar un corazón. Hermano Germán, ¿cómo puedo cambiar mi corazón? Bueno, el cardiólogo, no broma, un buen cirujano, te haga un trasplante de corazón. O tener fe y arrepentimiento. ¿Fe en quién? Jesucristo, y te puede cambiar tu corazón. En el 16, y con esto terminamos, vamos a leer el 1, el 2 y el 3. Sí, en donde Samuel, vamos a leer el principio, dice, y sucedió que hubo muchos que oyeron las palabras de Samuel, el amanita, habló desde las murallas de la ciudad, y cuantos creyeron la palabra fueron y buscaron a Nefi para ser bautizados. Entonces mira, aquí hay algo tan especial, que primero Nefi era el que bautizaba, él era el nefita. El amanita solo llamaba el arrepentimiento. Van a entender mejor cuando yo lea el versículo número 2. Dice, pero cuando no creyeron en la palabra de Samuel, se enojaron con él y le arrojaron piedras sobre la muralla y también muchas lanzas, flechas contra él, mientras se hallaba sobre la muralla. Mas el Espíritu del Señor estaba con él, de modo que no pudieron herirlo con sus piedras y con sus flechas. Esto me encanta. Esto me encanta cuando dice, y el Espíritu del Señor estaba con él. O sea, le tiraban flechas, le tiraban piedras, y las piedras, o sea, no creo que de todos los que tiraron piedras, algunos tenía buena puntería, digo yo, ¿no? O por suerte pegas al tiro al blanco. Pero estas piedras se desviaban. Las flechas, un viento y se desviaban y no le tocaban a él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba con él. El Espíritu del Señor estaba con él. Yo tengo testimonio sobre esto, bastante. Simplemente te pasan cosas que nubla tu mente y tu vista. No ves. Y luego, después de un tiempo, dices, pero este señor, esta chica, esta señora o esta mujer o este hombre querían que yo... Y tú dices, ¿cómo? Esto no me di cuenta. O sea, como que el Señor te cuida de las lanzas. Y dices, pero, wow, no puede ser. Y luego te das cuenta que entonces todo lo que pasó fue bueno y es bueno para mí. Hay otra escritura que aclara mejor, dice que aún lo malo es bueno para ti si es que estás en Jesucristo, resumido. Aún lo malo es bueno para ti que estás en Jesucristo, porque tus caminos son mis caminos, dice el Señor. Entonces a veces pasa cosas que tú no ves, no ves, simplemente no ves, no te diste cuenta, tu mente está en otra cosa, no sé, no ves que te están lanzando piedras, te están lanzando flechas, y probablemente no te das cuenta nunca, y te salva, el Señor te cubre, te tapa la vista de la cosa que no tenías que ver, porque no te va a ser tentado más de lo que puedes recibir. Entonces, eso pasaba él. Samuel Amanita estaba cubierto o cuidado. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu. Y esa es la manera. Tener el Espíritu y serás cuidado. Él era la manita. Él no bautizaba. Al que bautizaba era Nefi. Entonces cualquiera puede tener el Espíritu, aún no sea miembro de la iglesia. Lo puede tener el Espíritu y sentir el Espíritu y ser parte del Espíritu, aunque sea de otra iglesia, otra religión, otra cultura, etc. Ok, ahora, versículo número 3. Y cuando vieron que no podían herirlo, hubo muchos más que creyeron en sus palabras, al grado de que fueron a Nefi para ser bautizados. En el 4 dice, bueno, y Nefi siguió profetizando. Ya como que Nefi se ayuda, ¿no? Dice, mi compañero llamó al arrepentimiento, sí que es valiente, se subió a esa muralla y le tiraron piedras y como que se anima, Nefi comienza a predicar, como que entre dos se hace, ¿no? La predicación. Ya te anima tu compañero, entonces tú continúas cuando el otro está cansado. Y continuó, y enseñando y bautizando. Y que nosotros podamos arrepentirnos, nosotros, que nuestro corazón esté lleno de cosas de Dios, tratar por lo menos, para que cuando nos toque abrir la boca y tengamos el Espíritu, hablemos a la manera del Señor y seamos un buen instrumento en las manos de nuestro Señor.
que podamos llamar al arrepentimiento a todo el pueblo, incluido el gobierno. En el nombre de Jesucristo, amén.